Evangelio de hoy, viernes 18 de marzo de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los grandes sacerdotes y a los notables del pueblo: escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron y a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle: a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido? ¿Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos? Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque le tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, el Señor les da palabras duras al pueblo de Israel y especialmente a aquellos que lo gobiernan, a los sumos sacerdotes y a los escribas, a todos ellos que dirigen el pueblo de Israel de mala manera. El Señor les habla en parábolas de forma fuerte y contundente, pues los escribas y fariseos entendieron perfectamente que esa parábola hablaba de ellos y del pueblo de Israel. Y aunque ellos no se dieron cuenta, esa parábola es reflejo de la realidad pasada, presente y futura, pues la viña resulta ser el reino que Dios le heredó a todos los hijos de Abraham, a aquel pueblo y a sus mandatarios. Sin embargo, estos han dirigido el pueblo de Dios por un mal camino y se han desviado completamente del amor de Dios. Y así como el viñador en la parábola mandó a sus siervos a recoger la viña, a recoger la producción, asimismo hizo Jesús con Israel, mandando profeta tras profeta a Israel, y profeta tras profeta moría, pues Israel no quería entender que estaban por mal camino. Arrogancia, soberbia, egocentrismo, eso era lo que ocurría con Israel, a tal punto que el Señor mandó a su Hijo, no con el mismo propósito que el viñador, diciendo que a su hijo lo respetarán. No, Dios mandó a Jesús, a su único hijo, para que todo Israel se diera cuenta de que estaban por mal camino. De que aun si el mismísimo Dios les manda a su hijo, ellos también acabarían con él. Y eso fue lo que pasó. Sin embargo, Dios siempre saca de un mal algo mejor. Dios mandó a su Hijo principalmente para el perdón de nuestros pecados. Fue principalmente por eso. Y de paso incomodó a todo Israel, mostrándole la verdad. Puesto que la verdad incomoda y hace reflexionar. Y a pesar de que después de Jesús vino la persecución de los apóstoles, de esa persecución, de ese sufrimiento, de esa entrega de amor de los apóstoles hacia Jesús, creció la fe, creció el amor en Israel. Pero fue solo gracias a Jesús, ya que éste les enseñó a sus apóstoles
a cómo amar verdaderamente. Y Jesús nos enseña también en estos momentos a cómo amar verdaderamente. Pero ¿cómo podemos amar verdaderamente si no nos enseñan a Jesús desde pequeños? Si ya las personas y la sociedad no ven a Jesús como importante, sino como un profeta más. Estamos volviendo por el mismo camino en el que iba Israel en aquellos tiempos. El camino de la soberbia, del egocentrismo, de la autosuficiencia. Ahora el mundo se cree autosuficiente y creemos que no necesitamos de Dios. Y de ahí es de donde salen las depresiones, de ahí es donde salen los vacíos espirituales, de ahí es de donde salen todos los males de esta sociedad. El vacío de amor que tenemos de Dios. Tratamos de llenar ese vacío con otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y lo único que hacemos es expandir ese vacío. Aceptemos a Dios, reconozcamos que necesitamos de Él para seguir en esta vida. Llenemos del amor de Dios ese vacío que hay en nuestro corazón. No dejemos que se expanda, puesto que tarde o temprano podremos terminar ciegos por nuestro propio vacío. Amén.